Cirugía plástica es la única especialidad que puede operar desde el pelo hasta la uña del pie. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes de cirugías como por ejemplo la liposcultura o los implantes mamarios? Si tú vas al gimnasio y te nutres bien y estás viendo resultados, vas a ir más al gimnasio porque estás viendo un resultado que te gusta. En la plástica puede ocurrir un poco lo mismo. ¿Cuántos tipos de cirugía plástica existen hoy día? Yo diría que el sistema de salud chileno es uno de los buenos sistemas de salud gracias a los profesionales que tiene, no a la administración que tiene. Más o menos como un 15% de los pacientes que nos ven pueden tener algún grado de alteración de imagen corporal. ¿Cuánto cuesta más o menos una operación de cirugía plástica? Vamos a envejecer y no lo vas a poder evitar y la piel se va a poner fina y se va a caer y se va a soltar y va a haber flacidez y van a haber cosas que no te van a gustar. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. Como siempre, Nati, qué interesante, qué entretenido estar en un nuevo episodio contigo, ¿no? Así es, muchas gracias por la presentación, muy bienvenidos a todos. Un nuevo capítulo, tal como dice Juanpa, que se viene muy bueno, muy interesante, que personalmente yo conozco poco del tema, así que estoy muy ansiosa y expectante por lo que vamos a conversar el día de hoy. Spoiler, ¿te has hecho alguna vez alguna cirugía plástica en alguna parte de tu cuerpo? Tú deberías saber si es mi marido, así que tú deberías saber con mayor razón, pero la vamos a dejar ahí en secreto para ver lo que viene en el capítulo. Eso. Hoy día vamos a estar hablando entonces de la cirugía plástica, de temas de salud mental, de las diferentes operaciones que se pueden hacer dentro de nuestro cuerpo. Y para eso trajimos a un especialista del tema, al doctor Andrés Órdenes. Andrés, Gracias. Bienvenido a un episodio del podcast de Salud Tech. Gracias por la invitación, espero que sea entretenido y conversemos harto. De eso. Antes de pasar a la primera pregunta, Andrés, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Dónde te formaste? ¿Dónde trabajas actualmente? Cuéntanos. Bueno, yo hice cirugía general acá en la Universidad de Valparaíso. Me formé acá en Valparaíso y después me fui a hacer cirugía plástica a Brasil, ¿ya? En Sao Paulo, en la ciudad de Santos, ¿ya? Estuve 3 años en Brasil y después volví a Chile y convalidé mi especialidad frente a CONASEM como corresponde con los exámenes y estando acreditado ya ahora estoy trabajando, tengo mi consulta privada en Bosque de Montemar, en Viña del Mar, pero fundamentalmente en Clínica Bupa Reñaca y en Clínica Red Salud Valparaíso. Perfecto. También trabajas, ¿cierto?, en el sistema público. Cuéntanos Sí, claro. un poco cómo ha sido la Trabajo experiencia. 2 días a la semana, opero cirugía reconstructiva en el Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar en el sistema público, la cirugía plástica? Es una bonita experiencia, a pesar de que los recursos son limitados, ¿no? Pero siempre ayudar y a hacer reconstrucciones es algo que a nosotros nos gusta mucho, sobre todo cuando uno se formó bien en plástica. La parte reconstructiva es lo más importante durante la formación. Bueno, siempre que nos entrevistan hablamos más de estética, pero la parte reconstructiva es fuerte. Y en ese sentido, reconstruir cáncer de mama, cáncer de piel, paciente quemado, pacientes con heridas graves, ¿no? Pacientes traumatológicos que requieren cobertura, neuroquirúrgicos que requieren cobertura. Son pacientes que nos llegan habitualmente y ahora cada vez más también el tema de los transgéneros, ¿no? Que también está muy fuerte en el sistema público, pasan por el hospital, ¿no? Y es lo que estamos haciendo todas las semanas, siempre y cuando podemos, ¿no? Las listas de espera están largas y los recursos son pocos y aprovechamos los pabellones que nos dan. Y en ese sentido ahí se pone un poco lenta la cosa y a veces no es lo ideal, pero se hace lo que se puede. Mencionaste el tema de las listas de espera. Creo que es un tema relevante. Más encima trabajas en región. Cuéntame, ¿cuántos especialistas de cirugía plástica hay o trabajan en la quinta región versus cuántos pacientes están esperando una cirugía? Cirujanos plásticos, en mi hospital somos 2 cirujanos plásticos en el servicio, pero ya se van a formar 2 más, porque también nos preocupamos de que haya una continuidad en esto, ¿no? Sabemos que uno se forma y cuando el servicio auspicia esa formación, uno tiene que devolver una cierta cantidad de años en trabajo. En mi caso son 6 años y ya lo estoy terminando. Y la idea es que esto sea un ciclo, o sea, en el minuto que yo termine puedo decidir ir o quedarme en el hospital.
pero la idea es que si yo me llego a ir, va a haber alguien que cubra ese puesto. Entonces tiene que ser un ciclo de formación y retribución al sistema público permanente. Y en ese sentido nosotros ya tenemos 2 cirujanos generales que ya se están formando en plástica que van a devolver al hospital. Entonces nos preocupamos de que el hospital no quede sin el especialista. Es algo que debería preocuparse el hospital realmente, pero nosotros lo tomamos como también una responsabilidad profesional de no dejar a nadie o un servicio sin cobertura. Pero eso puede ocurrir en otros hospitales, pasa que no hay simplemente, porque no lo han hecho, y el hospital tampoco se preocupa tanto de esto, ¿no? En el hospital somos 2 plásticos actualmente y hacemos casi toda la reconstrucción y cubrimos casi todos los días de la semana, pero obviamente operamos de a uno. Y eso también limita el tamaño de la cirugía y el tiempo de cirugía. Claro. Ahora, hay más cirujanos plásticos en la región, pero no es atractivo ir a trabajar al hospital público. Claro. ¿No? Por un tema económico no es atractivo y por un tema de estrés, ¿no? Porque obviamente tienes lista de esperas para 2 o 3 años de pacientes que necesitan una reconstrucción y que te están reclamando a ti y tú no eres el problema. Porque si a mí el hospital me dijera, ven a operar todos los días y saquemos la lista de espera, yo opero todos los días, pero no existe eso. No hay pabellón para plástica todos los días, no hay horario para plástica todos los días, ¿no? Y eso lo hace difícil porque hay un tráfico ahí de pacientes que se pelean entre todas las especialidades. Claro. Y plástica no siempre va a ser la prioridad, ¿no? En capítulos anteriores, Nati, estuvimos conversando, de hecho, con Iván acerca de este tema, ¿cierto? De la salud pública, de las listas de espera, Exacto. de cómo funciona el sistema de salud en regiones. Pero a mí principalmente me interesaría saber tu opinión al respecto. Porque tú mencionaste que el paciente viene y te reclama a ti, pero tú no puedes hacer mucho. Entonces, ¿qué harías tú realmente como para solucionar estos problemas que se viven en la salud pública? Yo te voy a hacer una pregunta súper amplia porque los problemas son muchísimos. ¿No? Tú ves el cambio de directores que hay de servicio a cada rato porque son tantos los problemas que no es una sola solución. Claro. ¿No? Porque tú puedes enfocarlo como en cualquier empresa en un problema administrativo o en un problema económico o en un problema de personal y la verdad es que son todos. ¿Ya? Son todos juntos. ¿Ya? Entonces, la administración ha venido mal hace muchísimos años. ¿Ya? Entonces, yo diría que el sistema de salud chileno es uno de los buenos sistemas de salud gracias a los profesionales que tiene, no a la administración que tiene. Es el compromiso de los profesionales que sacan el hospital adelante. No es el hospital el que te da todas las garantías para que tú estés ahí feliz, trabajando tranquilo y resolviendo los problemas. El que está ahí es porque generalmente le gusta. ¿Ya? Porque si no, todos estarían en el sistema privado, donde tienes todo, ganas mejor y tienes más tiempo libre para ti, ¿no? Entonces no es tan fácil contestar esa pregunta. Entiendo. Esto fue un poco para entrar en preámbulo a lo que va a ser, ¿cierto? Este episodio. Así es. Nati, pero pasémonos de lleno a las preguntas que hicimos para ti en este episodio. Andrés, principalmente te quiero preguntar, ¿cómo saber si realmente una cirugía plástica me va a ayudar a mí como persona? O primero tengo que ver temas de mi autoestima principalmente. Yo creo que la autoestima va de la mano también de sentirte normal, ¿no? En ese sentido encuentro que si alguien tiene un defecto real, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de una mama muy grande, ¿no? O un defecto, por ejemplo, de una nariz muy desviada, que son cosas realmente defectos que uno ve y que tú sabes que le afecta la autoestima a ese paciente, ¿no? Evidentemente va a ser bueno corregirlo, porque su autoestima nunca va a ser al 100 mientras él siga viendo eso, ¿no? Entonces van de la mano, ¿no? Distinto es alguien que tú ves normal, ¿no? Que no tiene un defecto aparente, que tiene todo normal y de repente quiere hacerse un procedimiento solamente por estética o por mejorar un poco, pero tú ves que a lo mejor eso la está afectando mucho. A lo mejor, claro, ahí hay un tema que hay que trabajar más personal, psicológico, de autoestima, porque la cirugía plástica a lo mejor
no va a ser capaz de solucionar todos los problemas que pueda tener porque tienen otro trasfondo. Pero cuando hay un defecto evidente, sí, claramente, o sea, la cirugía plástica va a ayudar muchísimo. Y es lo más frecuente que vemos. O sea, lo ideal son evidentes las cosas que necesitan ayuda y que necesitan cambio y que el paciente no va a poder cambiar solo. Y en ese sentido la cirugía plástica sí ayuda muchísimo en la autoestima de los pacientes. Perfecto. Perdona, pero creo yo que es importante también conocer un poco mejor la cirugía plástica. Y por lo mismo se me viene a la mente cuando yo digo ya cirugía plástica, a mí se me viene a la mente como algo estético, ¿ya? A mí también. Porque no he tenido como algún familiar o algo que se haya tenido que reconstruir, ni mucho menos. Pero ¿cuántos tipos de cirugía plástica existen hoy día? Que tú ves. Bueno, cirugía plástica como especialidad es la única especialidad que puede operar desde el pelo hasta la uña del pie. O sea, como cirujanos plásticos nosotros tenemos la capacidad de operar cualquier parte del cuerpo prácticamente, ¿ya? Excepto a lo mejor cerebro o cosas así, no pulmón, que no llegamos tan adentro. Pero me refiero de modificar un área corporal puede ser cualquiera, ¿no? Y en ese sentido, como dije recién, la formación en cirugía plástica, una buena formación, porque también depende de dónde se forma cada uno, el 70% de nuestra formación es cirugía reconstructiva, no estética. Lo cual significa corregir problemas reales, ¿ya? Como conversamos recién, que pueden ser quemados, heridas, deformidades o defectos congénitos, ¿no? Traumatismos, ¿no? Es decir, tratar de llevar ese cuerpo a una normalidad, ¿no? Dentro de los parámetros que uno entiende normalidad, ¿ya? Cosa que ese paciente se sienta mejor consigo mismo y tenga una vida plena, ¿ya? Entonces, hay un 30% de nuestra formación que es estética, ¿ya? Lo que pasa es que el tema de la estética cada vez, con el tema de redes sociales y que hay mucha intruso en este sistema, ¿no? Entonces, se confunde con lo que le llaman medicina estética. Que medicina estética técnicamente no es una especialidad reconocida, ¿ya? Por ende, muchos dicen medicina estética, pero médicos generales, ¿no? Algunos con formación, algunos sin formación, odontólogos, ¿no? O otros profesionales, ¿ya? Y ahora de otras áreas, ¿no? Hasta enfermeras que están haciendo esto. Entonces, mucha gente tiene esa confusión entre medicina estética y cirugía plástica, que no es lo mismo. Ahora, yo como cirujano plástico hago medicina estética. Yo igual inyecto botox, ácido hialurónico, bioestimuladores, hago tecnología, láseres, porque es un complemento a lo que yo hago, ¿ya? Pero no es el fuerte, ¿no? El fuerte de cirugía plástica es cirugía. Es modificar el cuerpo de una forma permanente y no de una forma transitoria, ¿ya? Entrando a pabellón y no ocupando inyectables que también van a tener una duración momentánea, ¿ya? Entonces, la cirugía reconstructiva y la cirugía estética, no vamos a hablar de medicina estética, sino que la cirugía estética, y hablando de cirugía, como también se le puede llamar cirugía cosmética en algunos países, sigue siendo cirugía y es solamente responsabilidad de un cirujano plástico, ahí nadie puede meter mano. No son divisibles y no hay alguien que pueda ser solo cirujano estético, no existe, ¿no? Si se va a operar, tiene que ser con un cirujano plástico. Y si no es cirujano plástico, no lo haga porque está haciendo algo que no debe. Medicina estética es otra cosa y es algo superficial, algunos inyectables, algunas cosas estéticas, ¿no? Poco invasivas y debieran ser poco peligrosas. Y ahí no hay regulación en ese ambiente. Todavía acá en Chile muchos lo hacen y ahí es un área un poco gris todavía. Oye, en base a eso, Andrés, como bien dices tú, yo creo que el tema del Botox y todas las intervenciones como estética está full de moda y también va mucho de la mano con el autoestima que estábamos conversando recién, porque mucha gente, yo creo que imagino que no está conforme consigo mismo o que nunca, quizás se hace algún arreglo, pero después no queda conforme, como que nunca encuentra la conformidad. Entonces, ¿qué pasa cuando algún paciente, por ejemplo, se opera una vez y después quizás se vicia y quiere seguir operándolo todo? ¿Qué haces con esos casos? Yo creo que un poco lo mismo que conversamos recién, o sea, hay que dividir los pacientes porque
si tú tienes realmente un defecto, vamos a hablar, por ejemplo, un paciente posbariátrico. Se hizo una cirugía bariátrica y bajó 30 kilos. A ese paciente le va a colgar toda la piel, ¿no? Ujú. Entonces es un paciente que habitualmente va a partir con una cirugía como una abdominoplastía y obviamente va a ver que su resultado es bueno si lo hizo con un profesional certificado en una clínica acreditada y bajo todas las condiciones. Le va a gustar el resultado y probablemente va a continuar con la mama, ¿no? Y después de que haga la mama, a lo mejor va a querer continuar con el brazo y después con el muslo. Pero efectivamente se le está entregando una mejoría en su calidad de vida. Ujú. Y él está viendo un beneficio en eso. Y eso no significa que se está viciando o algo así como tú dijiste, ¿no? Porque realmente lo necesita, ¿no? O yendo a algo más común, un post-embarazo, ¿no? Pacientes que post-embarazo lamentablemente van a tener flacidez abdominal o algunas pueden tener separación de su musculatura abdominal. Pero además a lo mejor se cayó la mama, pero además ocurrieron otros cambios. Y a lo mejor, claro, va a hacer el abdomen primero. Cuando tenga confianza en su cirujano y vea que su resultado es bueno, va a querer continuar con la mama, ¿no? Y una vez que haga la mama, a lo mejor va a querer continuar con otra parte. Entonces, no significa que sea una adicción, significa que si encontraste al profesional adecuado y te está entregando resultados adecuados, seguros y efectivos, esto es como cualquier cosa. O sea, si tú vas al gimnasio y te nutres bien y estás viendo resultados, vas a ir más al gimnasio porque estás viendo un resultado que te gusta. En la plástica puede ocurrir un poco lo mismo. Y con la estética puede ocurrir un poco lo mismo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar eso del paciente que no tiene una necesidad real, que es un paciente que a lo mejor uno lo ve normal, ¿no? Y que viene y que incluso yo pongo en duda si debería operarlo o no, porque digo, en realidad no te veo algo que pueda mejorar tanto y exige la cirugía o demanda algún tipo de resultado que a lo mejor no vamos a poder cumplir con sus expectativas. Ese paciente a lo mejor es mejor no operarlo, porque claro, efectivamente ahí hay otro tema. Hay un tema de autoestima, ¿no? Hay un tema psicológico y ese paciente a lo mejor necesita primero hacer una evaluación psicológica antes de seguir con esto. Pero esos son como los red flags que nosotros llamamos, ¿no? Como las alarmas, ¿no? Alarmas de que un paciente a lo mejor no se va a beneficiar de una cirugía o a lo mejor tiene otro problema, ¿ya? Las alarmas para nosotros básicamente son pacientes en que no vemos un defecto que realmente nosotros consideremos que podamos ayudarlo, o son pacientes que a lo mejor ya se han operado muchas veces en la misma área. Entonces, y vuelven a preguntar por la misma cirugía. Dicen, ya te operaste 2 veces la nariz y sigue preguntando por lo mismo, ¿no? Entonces también es una alarma. O también es el paciente que a lo mejor habla mal de su cirujano anterior y resulta que tú ves que la cirugía está bien hecha, pero habla mal del profesional, ¿no? Entonces, o con expectativas irrealistas, ¿no? Y el que ya es el extremo, ¿no? Es el paciente en que tú no le ves ningún defecto. O sea, que tú lo ves y dices, está normal y está pidiendo algo que no necesita. Y ahí entramos ya en el área psiquiátrica, ¿no? Ahí entramos en lo que son dismorfia o trastornos dismórficos corporales o problemas de imagen, donde el paciente cree que tiene un problema y no lo tiene, ¿no? Y el problema es que él realmente cree que sí lo tiene y tú no lo vas a convencer de que no lo tiene, ¿no? Entonces esos pacientes hay que manejarlos con mucho cuidado porque en el área de dermatología y plástica eso es frecuente. Más o menos como un 15% de los pacientes que nos ven pueden tener algún grado de alteración de imagen corporal, ¿ya? Y hay que saber reconocerlos con estas red flags, ¿no? Y tener cuidado de no operar a esos pacientes y ayudarlos de la forma en que realmente necesitan, que probablemente es más un apoyo psicológico y psiquiátrico que un cirujano plástico. Oye, Andrés, disculpa. Y con lo que tú dijiste, como vemos pacientes que no necesitan, por ejemplo, tal operación. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no necesito tal operación, pero sí quizás a mí me gustaría, por ejemplo, tener más labio? ¿Ya? Entonces, en esos casos, ¿igual se puede operar o tú prefieres como hacer un camino previo, como, oye, quizás anda, no sé, apóyate con algún psicólogo, ver alguna otra alternativa antes de operar? Sí, las evaluaciones psicológicas no son obligatorias, ¿no? Para la plástica. Uno tiene que saber cuándo pedirle y cuándo no. Yo en general, como dije, si veo algo que realmente va a ayudar al paciente, uno lo puede hacer. O sea, si realmente tiene un labio muy fino y creo que se puede mejorar,
sin salirnos de lo que es la normalidad, Claro. ¿no? O sea, sin salirnos de las proporciones normales, ¿no? Uno lo puede hacer. Ahora, evidentemente, si tiene un defecto, como dijimos, que es evidente, la va a ayudar, ¿ya? Ahora hay que tener ojo en el paciente, como dije, que tiene estas señales de alarma, ¿no? Si tiene señales de alarma, probablemente sí le vamos a pedir, ¿no?, que primero converse con algún otro profesional, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Ahora, generalmente son pacientes que ya tienen historia son pacientes que ya están tomando un estabilizador del ánimo, un antidepresivo o algún tipo de medicamentos de esa área. O son pacientes que ya tienen su diagnóstico de trastornos ansioso-depresivos, ¿no? Entonces, a los pacientes también nos conviene que pasen con su tratante, con su psiquiatra, y le digan, mire, quiere hacer una cirugía, a lo mejor tiene un defecto que vale la pena corregir, pero necesitamos saber que esté estable, ¿no? Ya. Porque una cirugía también es una situación de estrés. Y un paciente con ansiedad no sabemos que también va a manejar esa situación de estrés. Entonces, en esos pacientes es bueno pedirle a su psiquiatra que nos mande una carta y nos diga, oye, este paciente ya se trata conmigo hace un año, su trastorno ansioso está súper controlado, no hay ningún problema que se haga la cirugía, entonces no hay ningún problema que se haga la cirugía, ¿ya? Pero es bueno tener esa opinión tanto para el paciente, porque no es ninguna gracia estar operado y que le dé una crisis de pánico y No, quiera claro. salir corriendo de la clínica el Claro. otro día, ¿no? No, Entonces, claro. O puede esto hay pasar que manejar. también, doctor, que de repente un paciente que ya se opere, que tenga algún tema relacionado a la salud mental, después diga, o que esté arrepentido de haberse operado, pues pasa o no. Es poco frecuente. O sea, yo diría que me pasa muy poco que un paciente se arrepienta de una cirugía, ¿ya? Ya. Pero eso va todo en la consulta preoperatoria, ¿no? Y va en esto, ¿no? De conversarlo bien, de saber que un paciente que está estable, saber que lo que está corrigiendo realmente existe, va a haber un beneficio, ¿no? Y ser muy honesto en lo que uno puede llegar a conseguir en la cirugía. O sea, esa primera consulta donde yo le digo al paciente realmente qué es lo que podemos lograr y lo que no podemos lograr es súper importante, ¿ya? Y eso hay que ser muy honesto. Tan honesto que al paciente a lo mejor le molesta porque yo le puedo decir, sabe que lo que tú quieres lo puedo mejorar en un 70%, pero no va a quedar al 100%, ¿no? No va a quedar un abdomen marcado así como tú dices porque no tienes esa piel, no tienes la musculatura, no vas al gimnasio, no tienes los hábitos. Entonces, puede mejorar, pero no va a ser como tú piensas que va a creer. Entonces, esa primera consulta tiene que ser muy honesta. Cuando uno es muy honesto, hay pacientes que lo toman bien y mal. A mí me pasa porque yo soy muy honesto y les digo realmente lo que sí y lo que no. Y cuando les digo que no y veo que no entienden bien, prefiero no operar. Y en ese sentido también hay un porcentaje no menor de pacientes que yo les digo, no lo vamos a hacer. Porque soy muy honesto, ¿no? Y me interesa ver la reacción de ese paciente, si lo entiende bien o no, ¿no? Entonces, cuando uno es tan honesto y franco y categórico en lo que se puede lograr y lo que no, si tú fuiste de esa manera al comienzo, es muy poco probable que después de la cirugía tengas un problema. Porque el paciente ya lo sabía, el paciente estaba bien informado, ¿no? Y es muy difícil que se arrepienta, ¿no? Porque el que tomó la decisión de hacerlo igual sabe a lo que va. Claro. ¿Y cuántas consultas médicas se necesitan antes de una operación? Generalmente son 2, conmigo, ¿no? Porque cada cirujano tiene su forma de trabajar, Claro. ¿no? Pero en general conmigo son 2. La primera consulta, que es muy informativa y donde definimos los límites, que es lo que estamos hablando, lo que se puede lograr y lo que no se puede lograr, y hablamos mucho de cómo hacer la técnica y cómo hacer toda la recuperación, el tiempo que tiene que tomarse y todo, ¿no? Después de esa consulta va a salir obviamente con una solicitud de exámenes preoperatorios, porque después lo que uno se tiene que preocupar es la seguridad, ¿no? Y en este sentido puede ser que yo le pida una carta a un psicólogo, un psiquiatra, pero también puede ser que te pida un pase cardiológico si tienes más de 50 años en el fondo, porque va a ser una anestesia general, o un pase de alguna especialidad si es que tiene alguna enfermedad específica, ¿no? Y me va a traer todo eso de vuelta en una segunda consulta. Entonces va a haber hablado con los especialistas, me va a traer los exámenes preoperatorios y según eso vamos a definir parámetros de seguridad. Si tiene alteraciones en los exámenes, a lo mejor yo le voy a dar una suplementación específica, ¿no? O le voy a dar algunas vitaminas específicas para la cicatrización.
O le voy a pedir algún otro examen si es que lo necesita. O a lo mejor tenemos que modificar el plan original y no hacer una cirugía tan larga y hacer una cirugía por parte más pequeña si es que realmente tiene algún riesgo. Y eso lo vamos a ver en la segunda consulta. Y una vez que estemos de acuerdo en la segunda consulta, recién vamos a agendar una fecha de cirugía. Ya, eso es lo habitual. Camino un poquito más largo, pero al final la idea es que sea lo más completo posible, así que Sí, claro. como corresponde obviamente. Oye Andrés, hablando un poquito de los riesgos que trae las intervenciones estéticas o las cirugías plásticas, ¿qué tan común y cuáles son los riesgos más frecuentes de cirugías como por ejemplo la lipoescultura o los implantes mamarios? Bueno, los implantes mamarios es una cirugía relativamente corta, ¿ya? Y la verdad es que riesgo tienen muy pocos, ¿no? Porque es una anestesia general corta, es una cirugía que dura 1 hora y media, menos, si es que no hay que hacer grandes cambios en la mama. Es poco dolorosa y poco inflamatoria, porque estás trabajando en un área muy acotada, las cicatrices son pocas y no estás haciendo grandes pérdidas de sangre ni de líquido. Entonces, la verdad que es muy distinto de una lipoescultura. Claro. ¿Ya? Entonces, una lipoescultura o lipoaspiración. Una lipoaspiración puede ser pequeña, moderada o grande. Mientras más grande sea, más peligrosa va a ser. Y la lipoaspiración sigue siendo una de las cirugías más peligrosas de la cirugía plástica. Y en ese sentido, cuando se hacen grandes lipoaspiraciones, va a haber también una gran pérdida de líquido, que va a incluir también pérdida de sangre. ¿Ya? Y que cuando no es hecha en un ambiente adecuado, y estamos hablando con todos los estudios preoperatorios, con los pasos que corresponde, con la tecnología adecuada para que haya menos pérdida de sangre, ¿ya? Obviamente se pasa a ser una cirugía que puede tener riesgo, ¿no? De transfusión sanguínea, de deshidratación severa, ¿no? Y que son los casos que habitualmente uno ve en la televisión, ¿no? O sea, el paciente se hizo una lipoaspiración en el living de no sé qué casa y se murió. Exacto. Chuta, no era para menos, o sea, se está haciendo una cirugía peligrosa en un ambiente que no corresponde, ¿no? Entonces, si uno lo pone en números, una lipoaspiración grande, ¿ya? En manos de un cirujano plástico certificado y que toma todas las precauciones, que incluyen ponerle un límite al volumen que uno va a sacar, que eso se calcula por el peso y por la altura. Entonces yo le digo, bueno, usted mide 1,70 m, pesa 60 kilos, yo no le puedo sacar más de 4 litros de grasa. Ah, pero tengo 12 litros. Yo voy a llegar hasta 4. Más de 4 no se puede. Si quiere hacerse otra, se va a tener que hacer una segunda y una tercera. Pero más de una no, porque es peligroso. Entonces uno tiene que ponerle límite a esto, ¿ya? Entonces si uno hace todo esto, ¿ya? La verdad es que la tasa de complicaciones hecho de forma adecuada son menos del 0,2%, ¿ya? De la mano de un cirujano plástico certificado en una clínica acreditada, ¿ya? Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista de lipoaspiraciones en el mundo, hecho por médicos que no son cirujanos plásticos, eso puede aumentar hasta un 10-15%. Y ahí las complicaciones empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo en el ambiente. Esto es lo que la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica llama el triángulo de seguridad, ¿no? Entonces, el triángulo de seguridad es un cirujano plástico certificado, ¿ya? Que sepa todo lo que estamos conversando ahora y más. Una clínica acreditada, porque la clínica también va a fiscalizar al cirujano de que esté cumpliendo, ¿ya? Con estos criterios. Y que esa clínica además cuente con las unidades de apoyo, que son banco de sangre, intermedio, UCI, cosa que si llega a pasar algo, lo van a tratar rápidamente y no va a haber un desenlace grave, ¿ya? Y por último, un paciente informado y educado, ¿ya? Y eso significa que el paciente sabe, ¿no?, lo que le van a hacer, dónde le van a hacer, cuánto, estás tomando el riesgo de hacer algo de ese tamaño, y obviamente sabe que su cirujano está acreditado y donde se va a operar en un lugar adecuado. Entonces, ese triángulo es fundamental. Yo creo que el paciente también ahí forma, o sea, tiene un rol muy importante porque independiente que sepa estos como criterios, el postoperatorio y lo riguroso que tienen que hacer con las instrucciones que quedan después es súper importante, porque también he escuchado de repente casos que, ay, no, se operaron, no sé, el busto y quedó súper bien, pero después se fueron a tomar sol o se metieron a la playa y se le infectó, que no sé qué. Entonces al final también hay un poco de responsabilidad no menor por parte de los pacientes. Claro que ese es el tercer punto, ¿no? Paciente informado y educado.
¿ya? Independiente de que uno le entrega todo por escrito, folleto, uno tiene que tener un equipo bien conformado en esto, ¿no? Por eso que también lo habíamos mencionado antes de que partiéramos. A mí me gusta trabajar en un equipo y a mí me gusta trabajar en un lugar donde yo no me tenga que mover. ¿Ya? Aquí voy con esto, o sea, no me gusta ser de esos cirujanos que opero en Viña, pero en Santiago y una vez al mes me voy a Concepción a operar. Eso no lo encuentro un trato personalizado. ¿Ya? Porque ese cirujano cuando esté en Conce y tenga un problema con un paciente en Viña del Mar no lo va a poder ver, ¿no? A mí me gusta operar a los pacientes y verlos hasta el final y los veo en cada control. Pero para eso yo tengo mi centro con 3 kinesiólogas, con nutricionistas, con 2 paramédicos que están ahí encima de las pacientes para que no pasen esas cosas. Y apenas vean una cosa me van a avisar. Y yo estoy en ese centro todos los días en la tarde. O sea, cualquier cosa lo voy a detectar, pero inmediatamente. Y no hay otro cirujano que va a ver a ese paciente más que yo, porque yo lo operé y soy responsable de él hasta el final. Súper. Entonces, a mí no corresponde me al gusta final. moverme. El paciente que se quiere operar en ese medio de seguridad, porque esto es un medio de seguridad. Entonces, para que haya un error, tendría que pasar muchas barreras de seguridad que nosotros hemos puesto. Que significa desde la evaluación preoperatoria hasta todo el postoperatorio, que es con nosotros y con nadie más. No se van a un centro que yo no conozca, ¿no? Entonces es muy difícil que pase algo y que nosotros no nos enteremos. Doctor, ¿y cuánto? A ver, todo esto suena como bastante caro, se podría decir, ¿cierto? Un paciente que vive en Antofagasta y está viendo este podcast y quiere atenderse contigo, me imagino que tiene que venir a Viña, Sí. quedarse 3 semanas, atenderse contigo, operarse y todo lo demás. ¿Cuánto cuesta más o menos una operación de cirugía plástica? Depende de la cirugía. Sí, claro, hay distintos tipos. Y hay distintas combinaciones también, ¿no? Porque uno puede combinar abdomen con mama y agregarle un poquito de lipoaspiración o harta lipoaspiración y ahí los costos van variando. ¿Hay un Ahora, mínimo? claro, técnicamente no hay un valor fijo porque depende del cirujano. El cirujano puede poner el valor que él quiere, ¿ya? Pero sí las clínicas, muchas, para atraer también a pacientes y que se haga cirugía plástica, generalmente han conformado paquetes, que se llaman, ¿no? Es decir, la clínica dice, bueno, una abdominoplastía, por ejemplo, con lipoaspiración, hasta 1 hora, ya que sería el abdomen prácticamente. Mejorar toda el área del abdomen con abdominoplastía y lipoaspiración. En una clínica como Red Salud Valparaíso, por ejemplo, eso se debe salir más o menos como 4,5 millones de pesos o 5 millones de pesos. ¿Ya? Y ese sería el paquete, ¿ya? Y ese paquete viene con unos honorarios para el equipo médico, pero el médico puede decidir tomar los honorarios de la clínica o no. Es decir, yo como cirujano si quiero puedo cobrar más. Claro. ¿Ya? Pero va a ir dentro, si uno ve las clínicas, por lo menos en Viña, esto también depende del área, porque me imagino que los paquetes de las clínicas que estén en Las Condes van a ser más caros que los paquetes de las clínicas que están en Viña del Mar, que van a ser muy distintos de los paquetes de las clínicas que puedan ofrecer en Antofagasta. Claro. ¿Ya? Pero por lo menos da un margen de referencia. Yo diría, la mayoría de las cirugías plásticas van a ir entre 3 y 6 millones de pesos cuando se trata de paquetes, ¿ya? Ahora, Ok. puede ser que el cirujano tome los honorarios de ese paquete o no. Y ahí cambia. Obviamente que si viene de otra región y se tiene que quedar 3 semanas, tiene que agregarle los costos de los estadía. Claro. Me quería hacer un poco de doble clic ahí, porque estamos hablando de más o menos 3, 4 millones, 5 millones de pesos que puede costar todo esto. Y yo creo que una familia promedio en Chile al menos no tiene necesariamente 5 millones de pesos guardados para una operación. Entonces, doctor, para aquellos pacientes que son FONASA, ¿hoy día pueden optar a una cirugía plástica? Bueno, hace poco salió el PAD FONASA de abdomen flácido, ¿no? Que es la guatita de delantal. Y es el primer PAD que existe para cirugía plástica, no hay otro. ¿No? O sea, no hay un PAD para reducción de mama, no. Entonces, clásicamente, cuando un paciente tenía necesidad de una cirugía plástica, que generalmente tenía que ser reconstructiva para que FONASA lo cubriera, ya estamos hablando de una reducción mamaria,
un paciente transgénero, un paciente con heridas o quemaduras o algo así, técnicamente su sistema previsional, si es FONASA, es el hospital público. Ese es su sistema de salud. Claro. Entonces tiene que hacerlo en el hospital público porque FONASA, su sistema de salud, es público. Si él opta a una clínica para hacer esto, le van a cobrar particular, aunque lo llamen FONASA libre elección. Él decidió salirse de su sistema de salud a un sistema privado que no le corresponde porque eso es ISAPRE. Cuando alguien toma esa decisión, le van a cobrar particular. Entonces, ahora, ahí volvemos al tema de si mi sistema es FONASA y me corresponde el hospital, ahí viene todo el tema que acabamos de conversar de listas de espera. Va a tener que esperar 3 años una cirugía, 4 años una cirugía, dependiendo del hospital. Algunos tienen listas de espera más cortas, otros más grandes, que eso va a depender de la cantidad de profesionales que tenga y de la administración. ¿Ya? Pero... Tema súper complejo, la verdad. Muy Pero no complejo. nos vamos a meter mucho en salud pública para poder seguir con lo que estamos conversando, que está súper interesante. Hablamos de los médicos que están certificados y que es clave, ¿cierto? Que un médico cirujano plástico esté certificado para darle una buena atención al paciente. Claro. ¿Cómo un paciente entonces puede saber si un médico cirujano plástico está certificado en Chile? Lo mejor es la Superintendencia de Salud. Es el mecanismo regulador y que rige. Entonces hay que saber el nombre o el RUT del profesional. Nada más que eso. Tú te metes a la Superintendencia de Salud y buscas prestadores individuales, colocas el RUT del profesional y lo va a decir. Y se puede con cualquier especialidad también. Con cualquier área de la salud. O sea, lo puede hacer con odontólogos, con matronas, con enfermeras. Están todos los profesionales de la salud ahí. Perfecto. Entonces va a decir primero que tenga la profesión que dice que tiene. ¿No? O sea, debe ser médico. Segundo, si tiene... Porque para ser cirujano plástico primero tiene que ser cirujano general, ¿no? Entonces, si tiene cirugía general y dónde la hizo. Y después va a decir si tiene cirugía plástica y dónde la hizo. O en qué año la revalidó en Chile. Claro. ¿Ya? Y ya teniendo esos 3 antecedentes, ya por lo menos sabes que es cirujano plástico de verdad. Otra opción también, ¿no? Es meterse a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Si tú te metes a la página de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, también está la lista de todos los socios de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Y ahí también nos pueden encontrar como cirujanos plásticos certificados. Ahora, uno puede ser cirujano plástico certificado en Chile y no estar en la sociedad. Eso es una decisión personal, ¿ya? Pero la gran mayoría también estamos ahí, ¿ya? Perfecto. Y lo otro, hay algunas páginas, ¿no? De buscadores, ¿no? Como ustedes saben, existe Doctoralia, Clínica Estética, que son macro buscadores, ¿no? Por ejemplo, Clínicas Estéticas, ¿ya? Tomó la decisión, y que a mí me gustó mucho, de que cuando un cirujano plástico es certificado y uno se mete en Clínicas Estéticas, va a salir el logo de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica en el perfil de ese profesional. Entonces, si está el logo de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, es porque es un cirujano plástico certificado. Buenísimo. Súper. Oye, Andrés, hablemos un poquito también de todo el tema de salud mental que conlleva las operaciones, tanto pre y postoperatorios también. ¿Qué señales ves tú en pacientes cuando se van a operar y crees y ves algo que está bien, está normal, o cuando dices, no, quizás aquí hay algo más de trasfondo que hay que revisar antes? Como del área psicológica. Claro. Bueno, yo creo que eso se evita, ¿no? Con lo que conversamos recién, ¿no? O sea, primero hacer una buena historia de los antecedentes del paciente, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad, trastornos ansiosos, depresivos, uno va a saber los medicamentos que está tomando y hay que mandarlo a que le den un pase quirúrgico, ¿no? Para saber que está estable o no, ¿no? Si el paciente no quiere hacer eso, porque puede ser que el paciente a lo mejor tenga un tema psicológico, no te va a traer el pase porque no quieren que sepas, no quieren que la pillen, no quieren... Ese paciente es mejor no operarlo porque por algo le está haciendo el quite. Uno no tendría por qué no hacerlo si tú estás haciendo las cosas bien, en el sentido te estás controlando, te estás tomando tus medicamentos. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ahora, si uno ya sospecha algo como un trastorno dismórfico corporal, ese paciente con mayor razón va a ser reticente a hacerlo porque para él no hay un problema.
él realmente cree que tiene un problema y no lo tiene. Y esos pacientes son más complicados todavía porque probablemente ahí no solamente hay que hablar con el paciente, sino que hay que hacerle entender a la familia y que hay que convencerlo de que necesita ayuda y que busque ayuda psicológica, psiquiátrica, ¿no? Porque un trastorno dismórfico puede ser bien grave, al punto de también tener ideación suicida, igual que una depresión severa, ¿no? Tanto así que uno a veces tiene que hacer pequeños procedimientos para calmarle la ansiedad al paciente. A veces uno hace cosas que no sean agresivas, pero que el paciente piense que le están ayudando por mientras el psiquiatra logra compensar esto, porque es una forma de ayudarlo también. Porque cuando tú tienes a alguien que realmente cree lo que tiene y tú no le estás ofreciendo ayuda y le dices que está loco, a lo mejor puedes empeorar el problema. No. Entonces ahí hay que tener una buena comunicación con el psiquiatra, y si el psiquiatra te pide ayuda y te dice, mira, hagámosle algunos tratamientos suaves por mientras yo logro contener esto, ¿ya? O los medicamentos empiezan a hacer efecto, o la psicoterapia, o lo que necesite, a veces uno también tiene que ayudarlo. Oye, Andrés, ¿y qué tan común es este síndrome de dismorfia corporal? En la población general, de entre el 0,6 al 2%. Pero si uno ve a la población específica, ¿no? Que son los pacientes que recurrentemente están yendo al dermatólogo, al cirujano plástico, como el 15% de los pacientes, digo 15%. Wow. Entonces, porque, claro, no le funciona con otro y van a otro y así, y de repente uno cae. Hay algún profesional que, claro, Que le conviene también, quizás, monetariamente. No, claro. claro. Andrés, tengo una duda, porque de repente he visto en redes sociales que, por ejemplo, personas se operan, no sé, inventarte, la nariz, no le gustó, después se la vuelve a operar, después se la quiere volver a operar. ¿Hay una cantidad límite de veces que uno es recomendable operarse cierta parte del cuerpo? Sí, hay cantidades límites. Depende del área y depende de lo que uno está haciendo, ¿no? La nariz no es un área sencilla de operar. Ya lo ideal es que sea una y bien hecha. ¿Ya? Ya corregir una rinoplastía previa se vuelve más complejo porque generalmente cuando uno hace una rinoplastía, uno tiene que usar cartílagos que generalmente son de la propia nariz para reconstruir eso, ¿no? Entonces, cuando ya se ha hecho una cirugía o dos, muchos cartílagos para usar en la propia nariz ya no van a quedar. Van a estar todos ya manipulados o suturados o modificados o con cicatrices, ¿no? Entonces ya después de una segunda o con mayor razón una tercera rinoplastía, van a tener que empezar a buscar cartílago en otro lado. Claro. Y eso puede ser concha auricular, pero más habitualmente costilla. Entonces ahí ya hay que ir a sacar una costillita para empezar a ocupar cartílagos de otra área y la cosa se va volviendo más compleja porque ya no vas a tener una nariz flexible y natural. A lo mejor se verá bonita, pero ya va a ser una nariz rígida con un cartílago de otra calidad, sacado de otra parte del cuerpo. Y cada vez que se hace una rinoplastía después de la segunda en adelante es más difícil. Y los riesgos de que no quede perfecta también. Claro. Entonces, lo ideal es que sea una vez y bien hecha con los cartílagos propios de la nariz. Pero de ahí en adelante se va a volver más difícil. Ahora, para otro tipo de cirugías, también pasa lo mismo, que es muy habitual. Y lo más frecuente son las lipoaspiraciones. Entonces, vienen por la segunda, o por la tercera, o por la cuarta. Toda lipoaspiración va a dejar también cicatriz por debajo de la piel, que muchas veces, cuando es muy notoria, le dicen que es fibrosis, ¿no? Pero es un proceso de cicatrización normal del cuerpo. Puede haber poquita fibrosis después de una lipoaspiración, pero después de la segunda va a haber más, después de la tercera va a haber más, y ya se va a empezar a notar de forma artificial las irregularidades de esa piel. Entonces, de nuevo, para lipoaspiración, lo ideal es una vez y bien hecha, con tecnología que ojalá evite estas cicatrices, ¿ya? Se puede repetir una segunda vez, yo diría, sin problema, en la gran mayoría de los pacientes, pero ya de ahí a una tercera o una cuarta se va volviendo muy difícil. Claro. ¿Ya? Y ahí viene el tema de aprender a mantener tu resultado para que eso no te pase. Porque en lipoaspiración esto es muy frecuente,
porque el paciente no aprendió a cambiar sus hábitos y pierde el resultado porque vuelve a subir de peso. Claro. Pero eso es por un tema de hábitos nutricional y de ejercicio. Y con el aumento de mamas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona se pone tanto cc y después se quiere poner más cc y después del tiempo se quiere sacar? ¿Hay algún riesgo en ese tipo de cambio de cirugía? Sí, hay hartos riesgos. Lo que pasa es que cuando tú te pones un implante, afortunadamente ahora ya estamos ocupando implantes cada vez más pequeños. Porque, claro, en los 80, en los 90 era Baywatch, ¿no? Claro. Estaba de moda el implante grande, Claro. Y bien rígido, voluptuoso. sí, claro. Eso generaba muchísimo daño en el tejido mamario. ¿Ya? En el fondo, cuando tú pones un objeto que le genera mucha presión, no solo al pecho, sino que a la mama que queda por delante, la va a atrofiar. O sea, la mama normal que esa mujer tenía, suponiendo que eran 5 centímetros, solamente por la presión del implante y el peso a través de los años se va a adelgazar. Eso significa que si tú cuando le saques el implante va a tener menos mama de lo que tenía cuando se puso la primera vez. Por ende, a veces, para mantener, si el resultado era relativamente bueno y ella quiere un recambio o necesita un recambio de implante, a veces hay que subir un poquito porque ha tenido atrofia. ¿Ya? Y ahora hay que tener ojo también con esto de subir de volumen, porque de nuevo, vamos a envejecer y seguimos envejeciendo. La piel no se va a poner más firme, ni más gruesa, ni la mama se va a poner más joven. En ese sentido, lo que corresponde realmente es, con la edad hay que ir bajándole el peso de los implantes. Porque ya no vas a tener la misma capacidad de aguantar ese peso, ¿no? Tienes menos mama y tienes tejido de peor calidad. Entonces hay que ir disminuyéndole el peso. Y muchas veces en esa reducción de volumen significa que ya no va a ser solo el implante, sino que hay que sacar tejido. Hay que sacar piel suelta o hay que levantar la mama y ahí ya estamos hablando de pexias, mastopexias. Que es muy habitual después de alguien que ocupó implante por mucho tiempo y ya tiene cierta edad, no vamos a seguir aumentando en peso. Vamos a disminuir en implante, pero ya levantar la mama y van a dejar más cicatrices en la piel. Perfecto. ¿No? Lo mismo si se lo quiere sacar, porque ahí Claro. le va a quedar menor todavía. Mm. Con mayor razón va a haber que sacarle más piel, porque si no va a quedar suelto. Y tener un exceso de mama natural también puede ser dañino para la salud de la mujer. Claro, la hipertrofia verdadera, eso sí es una cirugía reconstructiva. Se hace tanto en la clínica como en el hospital, porque hay pacientes que pueden tener 2 kilos de mama por lado fácil. Entonces, obviamente son pacientes que la pasan mal porque tienen dolor de columna dorsal, dolores cervicales, de hombro, no encuentra sostenes para ponerse, ¿no? Entonces, esa es una cirugía reconstructiva y la reducción mamaria sí o sí hay que hacerla. Es una cirugía con cobertura también, lo cubre la ISAPRE, lo cubre un seguro, porque es una cirugía que se necesita en pacientes que realmente sea grande. Vamos a pasarnos, Nati, a una nueva sección que nosotros la denominamos directo a la vena. Son preguntas rápidas que en no más de 30 segundos las tienes que responder, ¿ya? No. Bueno, nos podemos pasar un poco, 30, 40, 45 segundos, no hay ningún problema. Entonces vamos con la primera, Nati. Andrés, bueno, lo hablaste un poquito antes, pero igual, cuéntanos un poquito. ¿La cirugía plástica genera adicción? Puede generar adicción, pero yo creo que el ser humano en sí es alguien que se aficiona por algunas cosas, ¿no? Como lo habíamos conversado recién, si tú vas al gimnasio y estás viendo buenos resultados en el gimnasio, vas a seguir yendo al gimnasio. O si tienes un hobby y te desestresa y te gusta, vas a seguir haciéndolo más. Si vas a un cirujano plástico y le tomas confianza al cirujano y ves que es seguro y obtienes buenos resultados, vas a querer hacerlo de nuevo. ¿Ya? Porque en esto también va el tema de que vamos a envejecer, todos. Y no lo vas a poder evitar. Y la piel se va a poner fina y se va a caer y se va a soltar y va a haber flacidez y van a haber cosas que no te van a gustar. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber algo que puedas hacer para mejorar, ¿ya? Y que va de la mano, uno, es los hábitos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esto de la cirugía plástica funcional. Es decir, no solamente entregar opciones de cirugía, sino que enseñarle a ese paciente también
cómo cambiar sus hábitos de vida para que mantenga esto. ¿Ya? Porque como me habían preguntado recién, ¿existe la posibilidad de que un paciente se arrepienta de una cirugía plástica? En mi caso es poco frecuente. ¿Ya? Pero sí existe el paciente que se arrepiente por no haber mantenido su resultado. Y eso es muy frecuente porque es un paciente que invirtió una gran cantidad de dinero y resulta que al año y medio subió de peso, perdió la lipo, ¿no? Y es un paciente que no abordó sus hábitos, ¿no? Y en los hábitos estamos hablando de que un resultado se puede mantener por muchísimo tiempo o lo puedes perder rápidamente. Y para eso hay que trabajar en equipo y por eso también nosotros trabajamos con nutricionistas, con las kinesiólogas. Entonces cuando nosotros hablamos de cirugía plástica no solo hablamos de cirugía, sino que también hablamos de nutrición, de hábitos, ¿no? En el fondo, y eso hay que tratar de reforzarlo harto, cosa que al paciente no le pase eso. No. Sí, yo también conozco casos de personas también, o quizás la Claro. misma tele, que se operaban, quedaban súper bien, estaban contentas y habían bajado de peso y al poco empezaron a subir. Y uno también como que un poco incómodo, así como, chuta, ¿qué le pasó? ¿Qué le Claro, digo, no entonces le ahí digo? va el Obviamente se tema dan de cuenta. adicciones. Entonces, la cirugía plástica es adictiva. Bueno, tú te puedes hacer adicto a cosas que son buenas y tú te puedes hacer adicto a cosas que son malas, ¿no? Es mejor ser adicto a hacer deporte que ser adicto al alcohol, ¿no? Exacto. Entonces, una cirugía plástica que está siendo bien llevada de la mano de un profesional adecuado que te está entregando buenos resultados, la puedes repetir 1, 2, 3 veces. No hay problema, porque estás envejeciendo y los cambios van ocurriendo y vas a necesitar ayuda en ese sentido, ¿no? Pero también tienes que manejar tus otras adicciones, ¿no? Y estamos hablando de las adicciones malas. Y estamos hablando de alimentación fundamentalmente, que es una de las principales adicciones de la población, ¿no? El azúcar, las cosas dulces, los hidratos de carbono, la harina refinada. Son adicciones diarias y que uno no las toma en cuenta, pero son las que te van a hacer perder tu resultado. ¿No? Nos pasamos, yo creo, un poco de los pasamos un 30 poco segundos, pero directo a estuvo la muy vena. interesante, yo creo, la pregunta y la respuesta. Doctor, ¿se han vuelto las redes sociales una mala influencia para la cirugía plástica? Sí y no, porque va a depender de a quién sigas, po. ¿No? Ya. Y Si tú sigo al estás doctor siguiendo Órdenes, cirujanos plásticos, claro, si tú estás siguiendo cirujanos plásticos certificados, o a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, ¿no? O a algunas sociedades científicas validadas, lo que te van a entregar es información de valor, ¿ya? Y te van a tratar de educar como lo estamos haciendo acá en este podcast, ¿no? Pero si lo único que sigues son influencers, ¿no? Que no tienen educación en este aspecto y que lo único que suben son fotos de ellas tratando de lograr objetivos que a veces son inalcanzables y que más encima a veces son falsos, ¿no? Porque están cambiados por inteligencia artificial, con miles de filtros y que hay pacientes, ¿no? Que las siguen a esta influencia y quieren llegar a ser como ellas cuando ni siquiera ella es real. Y les venden una realidad que no existe, con mala información, ¿no? Y que más encima a lo mejor tratan mal, ¿no? A pacientes que son distintos, que tratan mal estos defectos pequeños que a lo mejor ellos los convierten en algo, ¿no? Muy grande, ¿no? Entonces obviamente sí puede ser una mala información a alguien que está siguiendo de forma inadecuada y que te va a entregar conceptos que no son adecuados porque va a tratar de perseguir una belleza que no vas a lograr, ¿no? Y que te va a llevar a hacer procedimientos que a lo mejor no necesitas. Entonces todo depende de quién tú sigues y depende de la educación también de uno, ¿no? Porque esto también va de la mano del nivel cultural de la gente. Exacto. Mientras más culta y educada la gente, menos va a caer en esto. Andrés, ¿cambiar el cuerpo o trabajar el amor propio? Sí, lo mismo que conversamos recién. O sea, va de la mano. Va de la mano. Siempre hay que tener amor propio, pero hay pacientes que realmente tienen estos defectos anatómicos y que por mucho que se quiera, lo va a seguir mirando frente al espejo. O, peor aún, se lo van a hacer saber, Eso es peor, exacto. ¿no? Entonces, yo soy más práctico en este sentido y lo veo como igual que en el trabajo. Si tú tienes un problema en el trabajo, hay que solucionarlo, olvidarse y seguir adelante. Un paciente que tiene un defecto que realmente lo afecta, hay que solucionarlo, olvidarse y seguir adelante. Esos pacientes es mejor operar. Perfecto, buenísimo.
Recién, doctor, hablamos de los hábitos, ¿cierto? Del consumo de alimentos, de alcohol y de todo eso que genera daño, ¿cierto? A nuestro organismo. Pero de alguna manera se habló del consumo del azúcar, del consumo del alcohol, de las harinas refinadas y todo eso. Pero de cierta forma también uno está metido en un sistema que de alguna u otra manera te guía a ese tipo de consumo. Entonces mi pregunta relacionada al área de la cirugía plástica es si es que la industria estética de alguna manera promueve muchas veces las inseguridades de las personas. Sí, claro. O sea, no es la industria estética, yo diría que es toda la industria, ¿no? Porque en el fondo es peor la industria de la alimentación, ¿no? Porque te ponen a alguien bello tomando Coca-Cola y comiendo McDonald's en todas las propagandas, cuando tú sabes que la mayoría de las personas que comen así no son así, Claro. ¿no? Entonces tratan de mezclar belleza con una alimentación de mala calidad, lo cual no es compatible. Entonces, no es solamente la industria estética, sino que es la industria alimentaria, ¿no? Que además de promover una belleza con una mala nutrición que no existe, no es compatible, sino que te enmascaran alimentos como saludables cuando no lo son, ¿ya? Y te meten el adictivo, ¿no? Entonces todos estos alimentos procesados, ultraprocesados, van a tener algo para que tú vuelvas a comprarlo, porque te hace adicto, ¿no? Que es el azúcar, las harinas, la fructosa o el jarabe de alta fructosa. Entonces nos tienen acostumbrados a este sabor dulce cuando no deberíamos consumir estos alimentos dulces, Claro. ¿no? Y están todos, o sea, tú dices, ¿por qué una hamburguesa tiene azúcar adentro en su formulación? No debería, si es carne, ¿no? Entonces, la industria alimentaria es peor que la estética, ¿no? Peor que la estética. Ahora, la estética, como dije, esto es un nivel cultural. Mientras más educación y cultura tienes, menos vas a caer en esto. Ahora, tienes que lograr vencer la adicción primero. Porque lamentablemente te hicieron adicto de que te dieron leche con cereal al año. Claro. Entonces te han metido en este sistema y salirte no es tan fácil. Porque todo tu cuerpo está acostumbrado a recibir eso. Y tienes que limpiarlo primero. Entonces, límpiate de los azúcares, de los preservantes, de los químicos, de todo lo dulce prácticamente, de las harinas. O sea, nosotros acá en Chile somos un país full harinas, porque pan, sopaipilla, calzones rotos, ¿no? Completos, hamburguesas, mucha harina, mucho fideo, mucho pasta, mucho... Vivimos en una alimentación basada en hidratos de carbono simple, que es fatal, ¿no? Entonces, salir de eso no es tan fácil, porque tienes que hacer un cambio no solamente tuyo de adicción, de desintoxicar tu cuerpo, deshabituarlo de esto, sino que también es la cultura. Claro. A donde te inviten ahí. Te van a invitar a alguna casa y te invitan a tomar once, ¿qué es lo que hay? Lo que hay, No hay nada sano Traje mi prácticamente. tupper con mi lechuga. Sí, tema complicado. Sí. Doctor, para ir ya cerrando, hablamos mucho, ¿cierto?, de temas de salud mental, adicción, cirugía plástica, sector público, privado. Pero no hemos hablado mucho de la telemedicina. Nosotros en SaludTech somos expertos en telemedicina. Hoy día estamos atendiendo más de 7.000 personas todos los meses, más de 40 especialidades y dentro de ellas cirugía plástica. Usted nos está acompañando en SaludTech hace ya varios años. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan efectiva es la telemedicina en la cirugía plástica y cómo te ha ayudado a ti como profesional? Bueno, la telemedicina sirve mucho en la primera consulta de cirugía plástica, porque la primera consulta, como mencionamos, es de mucha información y es más que nada educación. O sea, es escuchar muy bien lo que el paciente quiere o necesita, pero también al revés, él tiene que escuchar muy bien lo que significa hacer una cirugía, los riesgos, cómo se hace, las técnicas, lo que va a involucrar todo su postoperatorio. Entonces, es mucha información. Y hacerlo eso a través de telemedicina es perfecto, porque el paciente va a ser más económico para él, no va a tener que ir a la consulta, vamos a poder conversar tranquilamente, probablemente por más tiempo de lo que fuera en una consulta presencial, ¿no? Y en ese sentido es muy útil. Ahora, la segunda consulta para mí tiene que ser presencial, porque como soy cirujano necesito medir.
necesito medir, sentir, ¿no? los porcentajes de grasa y hacer algunas mediciones, ¿no? Pero para el postoperatorio también es útil, porque los primeros postoperatorios van a ser presenciales, obviamente, va a haber kinesioterapia, pero una vez que ya está todo bien y el paciente tiene que hacer un seguimiento de lo que se hizo, por ejemplo, si tú te pones implante, que sería como algo de lo más simple, el implante igual requiere un seguimiento, ¿no? Al final igual es un cuerpo extraño que colocaste dentro de tu cuerpo y hay que estar controlándolo, ¿ya? Y los seguimientos se hacen con tu cirujano plástico una vez al año, que puede ser un examen físico, pero también se pueden hacer con ecografías, ¿no? Y estar mirando el implante cada cierta cantidad de tiempo, cada 2 o 3 años. Y ese control pudiera ser también por video, ¿ya? Entonces, conversar sobre molestias, ver las ecografías, ver los exámenes y hacer un seguimiento a distancia también es posible en ese tipo de pacientes. Buenísimo. Súper. O sea, el pre y el postoperatorio es posible hacerlo por telemedicina. Claro. Súper. Hoy estuvo interesantísimo el capítulo, ¿no? Sí, se aprendió bastante. La verdad es que yo desconocía harto del tema de la cirugía plástica. Así que personalmente quiero darte las gracias, Andrés, por venir a este episodio del podcast de Salud Tech a entregar información. Y quiero darle las gracias a todos los que llegaron hasta el final del episodio. También, Nati, invitarlos a que sigan el podcast de Salud Tech en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify. También nos pueden encontrar en Instagram. Doctor, ¿tienes Instagram? Sí, doctor.andresórdenes. Perfecto, así que ya saben, pueden seguir al doctor también. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Claro, que estén bien.